poca tierra, pero es un pueblo que Dios le hizo promesa a Abraham. Se dice que los judíos cristianos fueron los más favorecidos que huyeron hacia lo que hoy día se conoce como Petra. La religión nos lleva a Dios, pero hay muchas religiones y sabemos que cada cual piensa que esté lo más correcto. Comercializado el Evangelio de Jesucristo. Nos ayude Dios, mi pastor. Que tenga Dios misericordia. Qué bueno, mis señores, que estamos de vuelta aquí en su programa Retorno. Es un alto privilegio y honor. Gracias por dejarnos entrar ahí hasta donde usted se encuentra. Qué privilegio más hermoso. Bueno, y en estos días estoy compartiendo con mi papá espiritual, mi padre espiritual, el pastor Quitín Silva. Estamos compartiendo aquí una serie de escatología. Y precisamente estamos preparándonos para hablar hoy acerca de la que es una generación y la última generación, y acerca de la historia de Israel. Mi pastor Quitín. Bueno, José, qué bendición poder compartir como siempre contigo en todos estos años. Tener este privilegio de ser también tu pastor, de ser tu obispo, pero sobre todo de ser tu amigo, de ser un compañero de ministerio, tu amada esposa Gladys, a quien estimo muchísimo, y que ya estaremos escuchándola especialmente cantando en este programa. Me gusta ver ese espíritu de humildad que caracteriza a Gladys igual que a tu persona. Gracias, esa humildad de ustedes es algo altamente reconocido. Y en este día, bueno, José, saludo a cada uno de los televidentes, les bendigo, siempre pido su apoyo a este canal de televisión. Recuerde que su ofrenda, su donativo va a hacer posible que esta programación siga siempre hacia adelante. ¿Qué inquietud tenemos en este día, José? Sí, señor, mi pastor, hablar acerca de los últimos tiempos. Hablar de los últimos tiempos. En Mateo capítulo 24 estamos tratando el asunto de la higuera de Israel, y el último programa hablamos acerca del sionismo. Es decir, primero habló de la diáspora judía, ahora del sionismo, y estamos ahorita hablando de la última generación. ¿Cuántos años piensa usted, mi pastor, que tiene una generación? Bueno, si tomamos desde el punto de vista del gobierno y de los tratos de Dios, una generación sería 40 años. 40 años notamos que fue lo que estuvo Moisés en Egipto, 40 años estuvo en el desierto viviendo, 40 años estuvo para dirigir al pueblo. También notemos que el primer rey de Israel, que fue Saúl, fue rey por 40 años. David reinó una generación completa, 40 años. El mismo rey Salomón reinó 40 años. Y alguno que otro rey de los de Judá, que por cierto son los únicos reyes buenos que encontramos en las Sagradas Escrituras. Nunca del reino del norte salió ningún rey bueno, por lo menos lo que las Escrituras nos dejan ver. Cristo ayunó 40 días. De igual manera Moisés hizo ayuno de 40 días. Y el hecho que Cristo dijera que no pasaría esta generación se toma con una aplicación inmediata, que 40 años después fue destruida la ciudad de Jerusalén. En mi opinión, pienso que una generación completa son 40 años, aunque para muchos tiene que ser 70 años. Otros dicen que una generación son 30 años, pero creo que bíblicamente nos acercamos más a ese número de los 40 años. Qué bonito, me alegro, mi pastor, que usted piense así. Y dentro de esos 40 años, el número 40 es un número profético. Así es. Pero en el desierto también aparecieron 70 palmeras y 12 fuentes. Exacto, en Elín aparecen las 70 palmeras, 12 fuentes, que dicho sea de paso, José, tiene una aplicación profético espiritual, porque las 70 palmeras se iba a recordar de los 70 ancianos de Israel, de igual manera las 12 fuentes de los 12 príncipes de Israel, pero en el Nuevo Testamento las 12 fuentes nos recuerdan a los 12 apóstoles, y las 70 palmeras nos recuerda a los 70 discípulos que Cristo también envió. No solamente él tuvo 12 discípulos, apóstoles que estaban con él, a los 70 se le llama también los enviados, es decir, también los discípulos, y se está hablando del 12-70 que se está reflejando allí cuando estuvieron en Elín. Exactamente, entonces estamos hablando de 70 ancianos, es decir, el Sanedrín. El Sanedrín. Se está hablando de 70 palmeras, 70 discípulos que Jesús mandó de 12 en 2. Así es. Israel ahorita está celebrando sus 70 años. Celebrando sus 70 años. Entonces, estamos dentro de un tiempo profético, un tiempo decisivo, un tiempo en que la iglesia está a punto de irse. Entonces,
de la higuera aprender la parábola, dice aquí el versículo 32, cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, saber que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, mi pastor, 70 años Israel celebrando. Entonces 40 más 30 son 70. Entonces Jesús tuvo aquí 33 años. Exactamente, el pastor hablaba de 40 años. Más tarde viene la destrucción del templo. Inclusive también nos habla de 70 años de cautiverio del pueblo judío allá en Babilonia. Entonces estamos hablando, mi pastor, de un número profético también. Bueno, el número 70, y como lo acabas de ver, y doy gracias al Señor por esta iluminación que te da sobre ese número. Recuerde que los números de las Sagradas Escrituras implican y tienen un significado que se tiene que descubrir espiritualmente. El hecho de que desde el principio se ve el 70, se ve el 12, las 70 palmeras, las 12 fuentes, vemos los 12 príncipes, vemos los 70 ancianos sobre los cuales también Moisés transfiere su espíritu sobre ellos. Y luego poder encontrarnos que Jesús dijo, no pasará esta generación, y en el año 70 se destruye Jerusalén, pero ahora en el año 70 se está celebrando el gran jubileo de la restauración del pueblo judío, los 70 años del cautiverio. Todo esto nos deja ver que Dios tiene un propósito con el número 70. Es decir, que tú tienes la bendición de que tú vas a hacer un viaje a Israel. Ahora este año yo también estaré haciendo un viaje para el mes de agosto. Estaremos viajando a Dubái. Luego del 17 hasta el 31 y del 21 al 31 en Israel. ¿Por qué vamos este año? Porque queremos celebrar con el pueblo judío estos 70 años. ¿Por qué tú vas en el mes de noviembre, a finales de noviembre, hasta principios de diciembre a Israel y a Jordania? Porque tú quieres celebrar con el pueblo judío este gran evento de los 70 años. Una vez más nos amarramos con el número 70 y Jesús dijo que no pasaría esta generación. Pero usted dirá, es que han pasado muchas generaciones, ¿correcto? Llegó el año 70, vino la destrucción, lo que Cristo dijo se cumple. Pero la generación se extiende más todavía para cubrir la venida de Cristo. Significa que han pasado muchísimas generaciones de la iglesia y Cristo no ha venido. Pero cada generación nos acerca más al pronto retorno de Cristo para levantar la iglesia. ¿Quién sabe si nosotros seamos esa generación? Así es. Y de esta generación que él está diciendo, dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Todas las señales de Mateo capítulo 24. Entonces la restauración de Israel, mi pastor, después de más o menos 1900 años disperso por el mundo, donde nunca se pensaba que Israel iba a volver de vuelta a ser una nación. Isaías 65 nos habla, Isaías 66 nos habla de esto. Entonces, mi pastor, esta generación que está hablando Jesús dice que sería testigo de todas estas cosas: guerras, hambre, terremoto, pestilencia, incluyendo el rapto de la iglesia, su segunda venida, la gran tribulación que está en medio de las últimas semanas. Entonces Israel juega un papel importante. Entonces, mi pastor, este asunto de la embajada americana ahora en Jerusalén está despertando muchos conflictos en todo el área y en todo el pueblo árabe. Correcto. Entonces, ¿por qué piensa usted que los ingleses, porque es una profecía también cumplida, que estaba Israel, esa tierra estaba en manos de los ingleses, de ellos retirarse prácticamente, entonces se reparte la tierra, pero ahora se está retomando de vuelta, porque militarmente Israel ha ganado toda la guerra? Oh, correcto. El mismo día que se declararon nación, lo invadieron 7 países árabes, correcto, incluyendo Egipto. Entonces Israel ha venido ganando guerra. Entonces estos árabes, o mejor dicho, a los palestinos que se les dio la tierra, que inclusive ahora tienen en manos de ellos Belén, tienen el lugar del templo. ¿Por qué piensa usted que se le dio el lugar donde está la mezquita de Omar a los palestinos? Bueno, para ser justos, tenemos que reconocer que los palestinos tienen derecho a tener esa tierra también. Porque cuando Israel se va a la diáspora, son esas tribus árabes que se quedan viviendo en esa tierra. Lógicamente, se devuelve mucha de esta tierra. Los árabes no fueron tan capaces de entender que por las vías de la paz y de reconocer el derecho de existencia de Israel, ellos también tenían el derecho a esa tierra.
se van en guerra contra Israel, en un Israel naciente, un Israel todavía infantil, pero con un corazón de león que tenía Israel. Dice la Escritura que Dios le ha dado al pueblo de Israel el corazón del león. Y ellos tienen el corazón del león. Ahora, donde está el Domo de la Roca es que a partir del siglo VII era el segundo lugar más importante del Islam. Los 3 lugares del Islam de peregrinaciones son lógicamente Medina, en la Meca, y encontramos el lugar acá que es clave, en este caso el Domo de la Roca. Dicen que desde ahí Mahoma tuvo una visión en su yegua y que viajó al cielo. Por lo tanto, para ellos es un lugar muy importante. Fue un lugar que fue respetado durante siglos. Nadie se metió con ellos. Israel tiene que respetar esos. Son lugares religiosos que se tienen que respetar. Pero Israel también, aunque eso está bajo el control de Israel, hablando por la conquista que hizo en el 67, no obstante respeta las leyes internacionales. En esas leyes es la ley de la religión, el derecho a culto en los lugares que están consagrados como lugares de peregrinación. Así es, mi pastor. Bueno, en el próximo programa, mi pastor, hablaremos acerca de la construcción del tercer templo. Estamos listos. Ya estoy listo para escucharte a ti, para opinar contigo, para juntos poder pensar y que este hermano o hermana televidente, amiga o amigo, pueda remontarse con nosotros hasta allá. Pero le voy a adelantar, ya tienen varios planos, ya tienen varias maquetas preparadas, ya tienen la menorá exhibida, y ya tienen otros artefactos que he podido ver con mis propios ojos. Señores, que el Dios de los cielos lo bendiga y lo guarde. Qué joya, qué riqueza de palabras, de historia usted está recibiendo a través de estos programas de escatología. Muchísimas gracias, que el Todopoderoso derrame gracia, bendición abundante sobre cada uno de ustedes y que Dios siempre te ayude y te guarde. Hasta pronto. Que Dios te bendiga, te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti paz. Este servidor, amigo de Televisión Quitín. Usted está viendo Retorno TV. Saludos, les habla el pastor Quitín Silva, junto a mi esposa, la doctora Rosa M. Silva. Somos los pastores de la IPJQ, la iglesia donde nadie es extraño. A usted que llega por vez primera le damos la bienvenida a esta gran celebración, y usted que ha sido miembro y visitante de esta iglesia por muchos años, también le damos la bienvenida. Hoy es el día que el Señor ha hecho, día para alegrarnos y regocijarnos en el mismo. Así que esperamos que va a ser una gran celebración y que su visita se repita. La próxima vez traiga a alguien a participar y a compartir con nosotros. Será mi bendición y la de Rosa poder estrechar la diestra, enseñar de confraternidad. Así que no se olvide, la IPJQ, la iglesia donde nadie es extraño. Muchas bendiciones. Con la Biblia en mano, este es su amigo y servidor, el reverendo Miguel Rivera, para hablar hoy sobre un tema muy interesante, debido a que hay muchas personas que de alguna forma u otra, todavía aún siendo miembros de congregaciones y estando en la iglesia por muchos años, pero no tienen seguridad de salvación. Son muchos los momentos que se cuestionan si sus nombres estarán escritos en el libro de la vida. Sin duda alguna es porque algún cargo de conciencia, algún sentido de culpabilidad. Sin embargo, abogado tenemos para con el Padre, dice la Escritura. Somos templo del Espíritu Santo. Así que es necesario buscar en la Escritura, buscar en la palabra de Dios. Y específicamente vamos a ver en la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, para poder tratar este tema tan peculiar y tan sensitivo para muchos. El estado de salvación en Cristo Jesús es mediante tu aceptación de Jesús como Salvador personal. En el momento que entregas tu corazón a Cristo, en el momento que confiesas tus pecados, en el momento que aceptas a Jesús como tu Salvador personal, en ese momento sucede el milagro de la regeneración, de la justificación y de la santificación. Somos separados para Dios, templos del Espíritu Santo. Somos salvos. Tiene que haber alguna razón entonces porque no o queda todavía alguna duda, alguna preocupación. ¿Por qué no lo puedes entender?
El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Filipenses, hace específicamente en el capítulo número 2 de esa carta y el verso número 1, hace 3 declaraciones. La primera de ellas es sobre la consolación. ¿Cómo estar convencida o entendida o entendido de tu estado de salvación? El consuelo de Dios en tu vida. Es por eso que no es compatible con el sentido de culpa. Si hay sentido de culpa, y el mismo apóstol Pablo hace referencia, si mi conciencia me recrimina, quiere decir que hay pecado. Pero no podemos confundir esa situación con lo que normalmente acontece con los dardos del enemigo. Me interesa tratar ese punto. O con la inseguridad que causa precisamente algún tipo de ansiedad en tu conciencia. Porque es normal. Por lo general tenemos más dificultad de perdonarnos a nosotros mismos, de Dios perdonarnos a nosotros. Por ende, tienes que aprender a superar esa situación, y cuando superas esa situación mediante la oración y mediante la fe, encuentras, como dice el apóstol San Pablo, consolación. Hay consuelo en tu alma. Hay consuelo para tu conciencia. Hay consuelo para tu vida. Cuando entiendes que no es necesario que hagas absolutamente nada, porque todo lo que era correspondiente a pagar el precio de tu pecado, lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Y aún el mismo interés que tuviste o sentiste de entregar tu corazón a Cristo, ni siquiera fue motivación tuya, sino motivación del mismo Dios, porque Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Escritura. Si estábamos en estado de mortandad, no había posibilidad ninguna de tomar acción, excepto que no fuera por el mismo Dios, su misericordia, que vino a derramarse sobre tu conciencia y sobre tu vida para darte la oportunidad de entrar en una relación de reconciliación con Él, y solamente mediante Cristo Jesús. El apóstol San Pablo declara específicamente consolación. La salvación trae consuelo. Y si en este momento comienzas a experimentar el consuelo de Dios, quiere decir entonces que debe haber seguridad de salvación en tu mente y en toda tu forma y manera de pensar. En segundo lugar, dice el apóstol Pablo que hay comunión. Sin duda alguna, cuando hay motivación en ti para orar, cuando hay motivación en ti para entrar en una relación de diálogo con Dios, eso significa comunión, conocido también en griego como la koinonía. Es una relación íntima. Si esa motivación está en tu corazón, implica definitivamente que eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Y ese estado de nueva criatura en Cristo Jesús te hace entender la misericordia de Dios para contigo. En el día de hoy, no te atropelles más cuestionándote. Entiende que la salvación la recibiste mediante tu estado de fe en Cristo Jesús. Y aunque parece que no tuviste nada que pagar ni hacer, por la misericordia de Dios tienes consolación, estás en comunión con Dios. Solamente alaba a Dios. Alaba a Dios. Abre tu boca y dile gracias, Señor. Y acepta que en Cristo Jesús eres nueva criatura y que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Este es tu amigo y servidor, el reverendo Miguel Rivera. Hasta la próxima ocasión. Ya volvemos con Retorno TV. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Yo soy el pastor José A. Tejada del Ministerio Jesucristo Vive. Y quiero hacerte una invitación a unos de nuestros cultos. Estamos todos los martes y jueves a las 7:30 de la noche con 2 grandes celebraciones. Y los domingos a las 8:30 de la mañana el culto de enseñanza. Es un culto de estudio bíblico donde enseñamos la palabra de Dios, y a las 9:45 continuamos con nuestro gran culto de poder y milagros. Te invitamos, ven con nosotros. Estamos en el 328 de la 68 Street en Gutenberg, Nueva Jersey. O puede llamarnos al 917-306-4115 o visita ministeriojesucristovive.com. Tú eres muy bienvenido, tú y tu familia. Somos la iglesia de la familia. Que la paz de Dios sea con ustedes y hasta pronto. Usted está viendo
Retorno TV. Te lo digo, yo soy cristiano y te lo digo, porque fui lavado con la sangre de mi Cristo. Yo soy cristiano y te lo digo, yo soy cristiano y te lo digo, porque fui librado de las garras del mismo diablo. Yo soy cristiano y te lo digo, yo soy cristiano y te lo digo, me tenía atado y me tuvo que soltar. Yo soy cristiano y te lo digo, yo soy cristiano y te lo digo, yo estaba enfermo y mi Cristo me sanó. Yo soy cristiano y te lo digo, yo soy cristiano y te lo digo. Confiesa con tus labios que Cristo te salvó, confieso con mis labios que Él me liberó. Yo soy cristiano y te lo digo, yo soy cristiano y te lo digo. Yo fui lavado con la sangre de mi Cristo, yo fui lavado con la sangre del Cordero. Yo soy cristiano y te lo digo, yo soy cristiano y te lo digo. Yo estaba muerto, me resucitó, yo estaba enfermo y Cristo me sanó. Yo soy cristiano y te lo digo, yo soy cristiano y te lo digo. Porque Jesús está conmigo, porque Jesús, Él es mi amigo. Yo soy cristiano y te lo digo, yo soy cristiano y te lo digo. Yo te lo digo yo soy cristiano, yo te lo digo yo soy cristiano, mi Yo soy hermano. cristiano y te lo digo, yo soy cristiano y te lo digo. Yo estaba perdido y Cristo me encontró, yo estaba perdido y Él me rescató. Yo soy cristiano y te lo digo, yo soy cristiano y te lo digo. Confieso con mis labios que Cristo me salvó, confiesa con tus labios que Él te liberó. Yo soy cristiano y te lo digo, yo soy cristiano y te lo digo. Yo soy cristiano, Cristo me salvó, yo soy cristiano, Cristo me liberó. Yo soy cristiano y te lo digo, yo soy cristiano Alaba, y te lo digo. alábalo si puedes, y a su nombre, arrepiéntete que Él viene pronto. Yo soy cristiano y te lo digo, yo soy cristiano y te lo digo. Que yo fui lavado con la sangre de mi Cristo, que fui lavado con la sangre del Cordero. Yo soy cristiano y te lo digo, yo soy cristiano y te lo digo. Que estaba muerto, Cristo me liberó, estaba muerto y Él me resucitó. Yo soy cristiano y te lo digo, yo soy cristiano y te lo digo. Porque Jesús está conmigo, porque Jesús, Él es mi amigo. Yo soy cristiano y te lo digo, yo soy No cristiano. te lo dije, ese era mi te lo amigo. digo. Y a su nombre.
Ya volvemos con Retorno TV. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando saca todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, mas huirán de él porque no conocen su voz. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Quienes vinieron antes de mí eran ladrones y salteadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. Cualquiera que por mí entrare será salvo. Y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas, y huye. Y el lobo arrebata y dispersa las ovejas. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco bien a mis ovejas, y ellas a mí. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi propia vida por las ovejas. Y tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Ningún hombre me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.